Continuamos con el estudio de vectores en el espacio curricular de Matemática 1 del Bachillerato Técnico Profesional. En esta ocasión estudiaremos la multiplicación de vectores con un escalar o un número real. Tenemos la siguiente definición: sea A un vector y R un número real, se define el producto de ese vector con el número real R de la forma siguiente. Cuando el vector A es diferente de 0 y el número real R es diferente de 0, la magnitud del producto de ese escalar con el vector A es igual a el valor absoluto del escalar o el número real por la magnitud del vector. La orientación del producto de ese número real o de ese escalar por el vector A es la misma si el número real o el escalar es mayor que 0, es decir, si es un número positivo multiplicado al vector A, y tendrá orientación opuesta si ese número real R o ese escalar es negativo, es decir, es menor que 0. El caso contrario, si tenemos el número 0 multiplicado por el vector A es igual a 0 para cualquier vector. Sabemos que el producto por el número 0 es igual a 0. De la misma forma, para cualquier número real multiplicado por 0 es igual a 0. Vemos a este lado de la lámina, lado izquierdo, si tenemos el vector A y lo multiplicamos con un escalar positivo, vemos que tiene la misma orientación. Pero si lo multiplicamos con un escalar negativo, tiene orientación opuesta, como se muestra en la figura. De esta definición ya conocemos que 1 por A es igual a y menos 1 por A es igual a menos A, es decir, el opuesto del vector A. ¿Tenemos algún ejemplo? Dibuje los siguientes vectores: 2A, 3B, 3 medios de A, negativo 2B, negativo 1 medio de A, 1 medio de A menos 2B. En color rojo tenemos acá primero el resultado de multiplicar 2 por el vector A. Se muestra aquí el vector A y el vector B. Al multiplicar 2 por el vector A, sabemos que eso significa 2 veces el vector A. Lo observamos aquí. El vector A inicial cubre 2 recuadros. Por tanto, 2A o 2 veces A tendría que ocupar 4 recuadros, como aparece en la ilustración. 2 por A. El escalar es 2 y tenemos el vector A. De igual forma, 3 medios de A. Si el vector A cubre 2 recuadros, la mitad de ese vector debe ser un recuadro solamente. Por tanto, si calculamos 3 medios del vector A, esto equivale a 3 recuadros, como aparece en la ilustración. Tenemos el resultado de multiplicar 3 medios por el vector A. Luego tenemos negativo 1 medio del vector A, es decir, multiplicar el vector A por negativo 1 medio. Como es un escalar negativo, por tanto el resultado será un vector con
orientación opuesta al vector original, como se presenta en la ilustración, y al tratarse de un medio del vector, por tanto solamente ocupa un recuadro como aparece en la ilustración y tiene orientación opuesta al vector original. En color verde podemos observar, haciendo el mismo análisis, el resultado de multiplicar 3 por el vector b, como aparece en la ilustración. Observemos el vector original b, vemos que solamente cubre la diagonal de un recuadro, entonces al multiplicarlo por 3 debería ocupar 3 recuadros, como aparece en la ilustración. Como es un escalar positivo, vemos que el vector, o al multiplicar 3 por el vector b, el vector resultante tiene la misma orientación del vector original. De igual forma, observamos el resultado de multiplicar negativo 2 por el vector b. Como se trata de un escalar negativo, y como lo vimos anteriormente, al multiplicar un número negativo por el vector, obtenemos un nuevo vector con orientación opuesta al vector original, tal como se muestra en la ilustración. Y por último, observamos el resultado de restar un medio del vector a menos 2 por el vector b. Primero, trazamos el vector un medio de a, como se muestra en color rojo, un medio de a. Luego, calculamos el vector 2b. Como es negativo, entonces tiene orientación opuesta al vector original, que es el que se acaba de trazar, menos 2b. Entonces lo ubicamos de esta manera, que su punto inicial coincida con el punto terminal del primer vector, o sea, del vector un medio de a. Luego calculamos el resultado de un medio de a menos 2b, es decir, un medio por el vector a menos 2 por el vector b, que viene a ser el segmento con punto inicial en el punto inicial del vector un medio por a y con punto terminal en el punto terminal del vector negativo 2b, tal como se muestra en color azul. Es el vector resultante al operar un medio de a menos 2b. Hay que tener en cuenta las siguientes notaciones. Si a es un vector diferente de 0, entonces el vector unitario que tiene la misma orientación que el vector a está dado de la siguiente manera. Se llama vector unitario porque tiene magnitud 1 y se obtiene dividiendo el vector original entre la magnitud de ese mismo vector. Algunas propiedades del producto con un número real. Si tenemos dos vectores, el vector a y el vector b, y además tenemos dos números reales o dos escalares, llamamos en esta ocasión el número k y el número l. Primero, el producto del escalar k con el producto del escalar l por el vector a es igual al producto de los dos escalares, es decir, de los dos números k y l por el vector a.
Segunda propiedad. La suma de los dos escalares, es decir, la suma del número k más el número L por el vector A es igual al producto de cada escalar con el vector A sumados. De la siguiente manera, aplicando la propiedad distributiva. Multiplicamos el escalar k con el vector A y sumamos el producto del escalar L con el vector A. Aplicamos la propiedad distributiva. La propiedad 3, si tenemos el escalar k multiplicado por la suma de los dos vectores A y B, dice que esto es igual al producto del escalar k con el vector A más el producto del escalar k con el vector B. Aplicamos propiedad distributiva. Multiplicamos el escalar por cada vector y sumamos los resultados. Así tenemos que k por la suma del vector A con el vector B es igual a k por A más k por B.